contexto de todas estas enseñanzas es la ministración del alma. Usted tiene que entender que Dios quiere que nuestra alma esté próspera, esté prosperada. Es vital que nuestra alma esté sana, esté prosperada, porque usted se va a dar cuenta que de eso va a depender muchas cosas que nosotros vivimos diariamente o dejamos de vivir. Y luego dice, y que tengas buena salud. O sea, Dios mismo está interesado en nuestra salud. Por eso tenemos que tocar también aspectos de la salud, ¿verdad? A veces se siente raro que en la iglesia se hable sobre cuestiones de salud, pero note que si el alma está próspera, todas las demás áreas están alineadas, pueden ser prosperadas, y un alma sana va a producir también salud física. Aunque esto no es bíblico, es interesante que algunas cosas recogen las verdades de Dios. Casi podríamos decir que, aunque no tengamos todas las pruebas, que hay cosas que están en la Biblia que se volvieron dichos en el mundo. Por eso dice, cuerpo sano y mente sana, ¿va? O mente sana en cuerpo sano es la cosa. Es un dicho, ¿verdad? Pero hasta los que estudian medicina, como mi hermana, van a tener que darse cuenta en la experiencia médica que la gente que tiene problemas adentro generalmente se le nota y puede ser raíz de sus enfermedades físicas, quizá no todas. Los médicos le llaman enfermedades psicosomáticas, que viene de dos palabras griegas, ¿verdad? Psique, mente, y soma, cuerpo. Entonces, psique, soma, enfermedades producidas por la mente. Y de esas enfermedades también los cristianos sufren. Por eso el Señor quiere sanar nuestra alma, quiere ministrar nuestra alma. Y más de lo que nosotros nos imaginamos, en la Biblia nos indica cómo nosotros podemos ser sanos. Muy bien. Note que este texto que acabamos de leer entonces enseña que el bienestar físico y material está relacionado con el del alma. Yo creo que hay muchos cuellos de botella en nuestra vida, o nudos si usted quiere, que no dejan funcionar ciertas cosas y las raíces están adentro y no queremos entenderlo. Si lo lográramos entender, sondearíamos por medio del Espíritu Santo nuestra alma, reconoceríamos muchas cosas. Y como no siempre lo hacemos, ya en el contexto de la iglesia nos vamos a dar cuenta que Dios de alguna manera por eso pone ministerios, que el propósito es que por medio de dones en la administración del alma nos ayuden a encontrar raíces que nosotros no sabemos. Muy bien, la raíz entonces de muchos males se encuentra en el alma, por lo que hay que desarraigarlos. Bueno, todos nosotros sin excepción hemos enfrentado algunas heridas en el alma, alguna alteración o anormalidad. Fíjese que así como el cuerpo puede presentar anormalidades, por ejemplo, una de las cosas que uno quisiera que los bebés nunca presentaran al nacer es algún tipo de anormalidad. Las mamás dicen, aunque sea feíto, pero que tengas 5 dedos en la mano. Aunque sea trompudito, así dicen las mamás, ¿verdad? Pero que esté sano. Entonces yo creo que los médicos, aunque no sé, los ginecólogos cuando nacen deben hacer ciertos chequeos rápidos de cómo está todo, ¿verdad? Pero lo que es difícil hacer es cómo viene ese bebé en su alma. Y usted ha oído y ha visto y ha leído en la escritura cómo en el mismo vientre hay batallas que pueden hacer que nuestra alma, si tuviéramos la manera de poderlo detectar,
ya viene con anormalidades. O sea que hacemos una especie de comparación entre lo que se ve en el cuerpo. Si nosotros todo lo que el cuerpo sufre, que enfermedades, lo entendiéramos para el alma, nos daríamos cuenta que el alma se enferma, que el alma trae anomalías, y no podemos decir que haya alguien que no lo tenga. Todos los que estamos aquí tenemos problemas en el alma, aunque no querramos ser conscientes de eso. Fíjese que hasta la seriedad con la que enfrentamos la vida, o falta de seriedad con la que la enfrentamos, tiene que ver con cosas que están en el alma. De esa cuenta, muchos podemos retener recuerdos dolorosos del pasado. Yo tengo la impresión de que a veces nosotros no buscamos ser ministrados porque no queremos volver a enfrentar situaciones que sabemos que son dolorosas. Pero el Espíritu Santo, ¿cómo nos quiere presentar ante el Señor? Acuérdense que nos están preparando para ser una novia sin mancha y sin arruga. Nos están preparando para que alcancemos la estatura del varón perfecto. Entonces nos están invitando a la perfección. Y una vez seamos transformados, el trabajo del espíritu, el trabajo del alma y el trabajo del cuerpo van a estar perfectos. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que avanzar y tenemos que exponernos, así como nosotros. Bueno, yo sé que hay personas que no les gusta ir al médico y tal vez tampoco les gusta ir a ministrarse. Puede ser que aquí haya personas que jamás se han ministrado y que han dicho: no me voy a ministrar porque me da vergüenza, porque esto, porque lo otro, y que indudablemente están enfrentando cosas que quizás solitos o solitas en la intimidad de sus cuartos lo lloran. Necesitamos entonces una restauración interna. Y qué lindo que Cristo, como médico divino, es un buen médico. ¿Y sabe qué es lo mejor? Es gratuito. Los buenos médicos solo atienden en ciertos hospitales para sanar el cuerpo. Mientras más famosos son, más difícil es alcanzarlos, llegar a ellos. Difícilmente usted puede hablar con un médico a la 1 de la mañana, ¿verdad? Aunque tenga Viper, de repente no lo va a oír. Pero el médico del alma, el médico divino, está al alcance de una oración. Está al alcance de cualquier hora, en cualquier lugar. No antepone ciertas cosas para comunicarse con uno. Pero necesitamos entonces, yo diría, para que haya efecto de sanidad en nuestros corazones, entender que necesitamos ayuda. Que así como nos duele una muela, yo siempre pongo ese ejemplo, porque el dolor de muela es demasiado fuerte, ¿no? Y lo hace a uno, si algo lo hace ir a uno, porque hay nervios, terminaciones nerviosas aquí muy fuertes, incluso a pedir permiso en el trabajo, y si no nos dan, nos vamos de todas maneras, es el dolor de una muela, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿por qué cuando nos duele el alma o la muela del alma, siempre ponemos un montón de pretextos para no venir? Es que no me dan permiso, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Porque no estamos conscientes que lo de adentro puede ser más delicado que lo de afuera. Amén. Lucas capítulo 4, 18 nos recuerda que el Señor, cuando vino en su ministerio terrenal, Él no vino preocupado solo por el cuerpo. Él realmente trajo un mensaje totalmente integral. Su mensaje, el mensaje de Cristo, es al espíritu, es al alma y es al cuerpo, porque somos nosotros tripartitos.
De tal manera que Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, o está sobre mí. Famoso verso, ¿verdad? Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Y eso no solamente a los que no tenían plata, entiéndase, pobres de espíritu. Me ha enviado, aquí es más específico, para sanar a los quebrantados de corazón. No está hablando de que el corazón se quiebra, ¿verdad? Es el músculo. Ese es trabajo de médico de cuerpos. El quebrantamiento de corazón está hablando de trabajo de sanidad adentro. Y para eso lo ungieron. Para pregonar a los cautivos libertad. Pero no está hablando solamente de los que están en una cárcel. Hay muchas cárceles donde nosotros podemos estar metidos por no reconocer nuestras necesidades de alma. Y a los ciegos vista. Esto fue literal cuando él le dio vista al ciego Bartimeo, o le dio vista a varios ciegos que aparecen en los evangelios. Pero también a veces el alma nos deja ciegos. Hay almas ciegas, no miran. Hubo tanto daño en su niñez, hubo tantas experiencias negativas que siempre están siendo miopes. El miope es el que no mira. Yo soy miope. Me quito los lentes y ya no veo muy bien los contornos. Ya no sé quién. Desde aquí, si yo no conociera que Wilda se sentó ahí, yo no sabría que, solo vería que sí, probablemente es una mujer, pero no sabría quién es. Ahorita porque ya los vi a todos con mis lentes, pero me pongo mis lentes y ya los veo, ya los reconozco bien. Amén. Entonces, hay visión que se tiene que trabajar adentro. Hay cegueras en el alma. Y para poner en libertad a los quebrantados. Entonces, el trabajo ministerial del Señor no era solo para afuera, sino que también involucra trabajo en el alma. Ok, entremos entonces con el primer punto. Vamos a ver 3 puntos en este tema de hoy. ¿Cuáles serán las causas de la enfermedad? Porque si vamos a hablar de sanidad del alma, es porque hay enfermedad. Entonces vamos a ver algunos aspectos. Por ejemplo, los malos tratos en la niñez. Usted sabe que los padres, aunque sean cristianos, no somos perfectos. Y el gran problema es que si el padre no se ministra con sus atrofias en el alma, va a dañar a sus hijos. Y aunque quiera hacer todo lo que pueda hacer y quiere hacer, no se da cuenta que está repitiendo muchas veces los patrones de la manera como su papá fue con él, porque no lo ha perdonado, porque no está consciente en qué tanto daño le pudo haber hecho ciertas cosas. Entonces, acuérdese que en San Juan capítulo 9, verso 2, San Juan capítulo 9, verso 2, este verso nos indica algo bien interesante. Dice: y preguntáronle sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Entonces, esto, aunque ya lo hemos visto en la ruta de los celestes y en las batallas en el vientre, no voy a volver a ese punto ahora. Sí podemos darnos cuenta que lo que hacen los papás, incluso antes de nacer nosotros, nos puede afectar. Al punto que en el caso de la pregunta de los discípulos era si la ceguera tenía que ver con algo que había hecho el bebé en el vientre, o sus padres, porque dice: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Entonces, en la niñez, ya que cuando uno sale del vientre, hemos visto batallas fuera del vientre, y estas se complican mucho en la niñez. Es más, cuando somos pequeñitos, que muchas veces no recordamos, porque nadie recuerda qué le pasó a un mes de nacido, ¿verdad que no? Hay gente que le dice a uno: sí, yo tenía 3 años, pero difícilmente alguien recuerda incluso a los 2 años qué le sucedió. Es difícil, ¿verdad?
Otros dicen, mire usted, fíjese que yo no recuerdo mayor cosa. Y casi siempre cuando uno no recuerda es porque hay tan malos recuerdos que como un mecanismo de defensa de nuestra propia alma, los olvidamos. Pero ese mecanismo de defensa no nos sana, solo evita que nosotros recordemos esas cosas. Quiere decir que en el subconsciente, estoy usando términos que usan los psicólogos, pero no me interesan tanto, pero usted los ha oído, ¿verdad? Se quedaron ahí guardados. Por eso no tenemos pizarrón a mano, ¿verdad? Pero entonces se lo va a tener usted. No sé qué es, de verdad que saber dónde fue a parar el pizarrón. Está en la escuela de discipulado. Pero haga usted de caso, ninguno tiene aquí una bolsa, ¿verdad? No, pero una bolsa plástica. Tú tienes una bolsa. Vaya, vamos a intentar. Gracias. Hombre preparado. Mire pues, haga de caso que su alma es como una bolsa. Vaya. Donde usted echa recuerdos malos. Haga de caso que eso es como una X, ¿verdad? Cosas malas, feas. Por ejemplo, un maltrato. Un papá que le pega demasiado duro al punto de herir el cuerpo del niño. Insultos, abusos físicos, son cosas negativas que usted echa ahí y se van hasta el fondo. Pero también hay cosas buenas. Póngale un cheque. Entonces aquí hay X, malos recuerdos, malas experiencias, sufrimientos que se van hasta el fondo. Y esos tienden a irse hasta el fondo. Y encima van colocándose otras cosas. Entonces se hacen capas de capas, de capas, de capas, de capas, de capas. Y generalmente esa alma a veces la cerramos cuando estamos muy heridos. Y por eso le digo, mucha gente no recuerda. Entonces se cerró. Pero ¿sabe qué hacer el espíritu? El espíritu quiere sacar lo malo que está ahí en la bolsa. Porque mientras no sanemos esas heridas y esas cosas que están ahí, no vamos a poder dar una estatura, ni vamos a poder estar preparados para lo que viene, ni siquiera vamos a poder servir bien, porque estas cosas nos van a afectar toda nuestra vida en nuestras relaciones. Fíjense que a veces el alma no está viendo quién paga, quién se las debe. Gracias, disculpa que no te la voy a doblar como tú la tenías. Pero, entonces quiere decir que los malos tratos en la niñez. ¿Habrá alguien aquí que nunca en la niñez sufrió un insulto? ¿Nunca sufrió un insulto usted? Ni por maestros, ni... No, tampoco, y mi papá nunca me pegó. Nunca le pegó. Ok, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero en la niñez no tiene ninguna experiencia usted, tal vez no la recuerda. Porque acuérdese que a nivel de escuela, si nos tratan bien los padres, a nivel de escuela está el famoso bullying, ¿verdad? O de la nada a veces lo insultan a uno, tojo, estate de un lado. Yo creo que es difícil que alguien no haya pasado por alguna clase de insulto. Maldición, ya sabe usted que es aquello que sale de la boca, que como dice la palabra, es un mal decir, un mal hablar. Cuando uno nace en hogares no cristianos, usted se da cuenta que el hablar del papá y aún de la mamá puede ser con palabras soeces. Y las palabras soeces afectan. Vos hijo de tal por cual. Eso afecta la identidad. O cualquier tipo de maldición que le digan a uno. Por ejemplo, las mamás se enojan mucho con los hijos pequeños cuando no hacen bien las cosas que les piden hacer.
Yo no sé si usted ha notado que hay niños de 2, 3 años que van a la tienda. ¿Ha notado eso? Y un niño de 2, 3 años, ¿cómo va a saber? Pero las mamás muchas veces en sus necesidades. O por ejemplo, si usted va a un mercado y ve una señora vendiendo atol, ¿quiénes son sus ayudantes? ¿Quiénes son sus ayudantes? De 2, 3 años. Y de repente pueden botar el atol. ¿Y qué les van a decir? No servís para nada, ni siquiera, porque esas mismas personas están enfrentando situaciones muy difíciles en su vida. Pueden ser madres solteras. Entonces, hay muchas maldiciones que pueden llegar en la niñez. Gloria a Dios a quien casi no le tocó nada de eso, ¿verdad? Golpes. No estoy hablando solamente de la familia. Estoy hablando que a veces un tío, un primo, pero quizá lo que más duele es de los padres. Y pueden ser experiencias, por ejemplo, mire, ¿por qué hay maltrato infantil? ¿Por qué hay leyes que se establecen y se establecen derechos humanos de los niños? ¿Y por qué la psicología moderna trata de que los papás ya no le peguen a los hijos? Ahora, aquí nos encontramos con un problema, porque la Biblia dice que debemos de corregir a nuestros hijos con vara. No le voy a buscar los versos porque usted tiene que buscar eso también. ¿Pero está de acuerdo que eso dice la Biblia? O sea, los proverbios nos dan instrucciones acerca de cómo guiar a nuestros hijos. Entonces, el problema está que a veces la gente, y aún uno como cristiano, puede estar muy molesto. Depende qué hacen los niños, ¿verdad? ¿Ha visto usted que a los niños les gusta dibujar en las paredes? Y si usted acaba de gastar lo poco que tenía para pintar la pared de su casa y el niño le mancha toda la pared, usted se va a poner bien contenta, ¿verdad? Decir, hijo, te bendigo porque qué bonito lo que hiciste en la pared. De plano que vas a ser un pintor. No, ¿verdad? Y ahí es donde pueden venir situaciones de las cuales los mismos padres se arrepienten. Entonces, mire, pues, los contextos familiares puede ser gente inconversa que fueron sus papás. Ahora, si usted no conoció padres o faltó uno de los cónyuges, como lo vamos a ver aquí, indudablemente eso también afecta, porque no ser criado por los papás también trae sufrimiento. Entonces pueden haber insultos, maldiciones, golpes, abuso físico de cualquier clase, y quizá el abuso físico más terrible son las violaciones. Y nosotros tenemos que estar conscientes, especialmente los discipuladores que están aquí, que cuando transmitan estos temas puede haber una persona ahí, hombre o mujer, que fue abusado sexualmente, porque este país tiene altos índices de abuso sexual, ya no solo de mujeres, también de hombres. Y las estadísticas indican que el alto porcentaje de las violaciones es por el papá, un tío, un abuelo, un familiar cercano. Y eso es más terrible. Y en aspectos de administración uno tiene que oír que un tío violó al sobrino, pequeñito. Y eso es una herida terrible en el alma que generalmente conlleva a veces situaciones donde no hay forma de saber si es un varón, si él realmente es un hombre. Y muchas veces ahí empiezan, a partir de esas violaciones, comportamientos equivocados en cuanto a su sexualidad. Pero, ¿dónde es todo el problema? En el alma. Falta de perdón, confusión, e incluso puede haber hasta
contaminaciones espirituales, que esa persona necesite ser libre de esa contaminación espiritual. Entonces, o le entramos a esto, o realmente la gente va a seguir viniendo a las iglesias viviendo igual. Entonces, también está la falta de provisión. Yo solo estoy poniendo algunas. Pasaríamos haciendo un gran listado. Y quizá tal vez usted hasta lo puede hacer a nivel de su propia persona. Porque si usted sufrió una pobreza o una extrema pobreza, eso daña el alma. Se lo voy a poner muy sencillo. Cuando se va a la escuela y usted encuentra que otros tienen la posibilidad de llevar una buena refacción o dinero para la refacción y usted no tiene, y usted llega con hambre, o sea, un niño, ¿cómo se siente el alma de ese niño? Y hasta intenta que le den de comer. Vos regálame algo. Y si el otro empieza por eso a bulearlo, pues como sos un pobretón, ¿cómo afecta eso al alma de ese niño? Él no sabe a su edad porque en casa no hay. Estamos hablando de malos tratos en la niñez, porque a la larga, el que no tenga que comer lo suficiente o vestir, no estoy hablando de marcas, ¿no? Pero sí lo mínimo. ¿Cómo se siente un niño que llega con los zapatos rotos y sus compañeros no los tienen rotos? O que tiene que ir descalzo. Claro, estoy hablando más a nivel citadino, porque probablemente en una escuela de Occidente todos llegan descalcitos, y entonces ya se sienten cómodos todos. Pero un niño siempre compara. Entonces, eso también puede afectar el alma. Como le digo, apenas son 5 cosas acá, pero pueden ser una gran lista, y que tal vez vale la pena que usted haga su propia lista. Si hubo maltratos en su niñez y si usted encuentra que algo le está doliendo mucho, al recordar, busque administración, busque ser libre. Dice amén. Bueno, esto provocó heridas en el alma, las cuales se llevan a la vida adulta. Entonces, mire, el gran problema, y eso lo hemos hablado en otras ocasiones, pero nunca está de más recordarlo. Usted puede ser un hombre de 50 años con un niño herido adentro. Y por eso muchas veces se puede comportar como con su esposa, si es varón, o con su esposo, si es mujer, como una niñita herida o como un niño herido. Entonces, lo que el Espíritu quiere hacer es traer sanidad a esa alma que por estas experiencias y otras más presenta heridas a veces mal sanadas, y las heridas mal sanadas producen pus, ¿verdad? Se infectan. Nosotros podemos tener heridas infectadas de hace muchos años, y la manera de saber que están infectadas es que cada vez que las recordamos nos duelen, como una herida en el cuerpo mal sanada. Usted se corta la mano y en lugar de desinfectar la herida, no lo hace, no se echa algo ahí para desinfectar y le sale costra, pero abajo de la costra hay pus. ¿Cuántos han pasado por eso? Yo creo que todos. Y el problema es que esa herida duele. O sea, cuando uno sabe que no está, digamos, si no cicatriza bien. ¿Cuántos tienen cicatrices en su cuerpo? Yo tengo una aquí, mire, aquí ve, me hice un gran hoyo. No me duele, porque está sana. Pero si no estuviera sana, el primer golpe que me doy, gritaría. Pasemos a las heridas mal sanadas del alma. Cada vez que usted llora por un recuerdo, es una herida mal sanada. Muchos cuando recuerdan a su papá lloran. Hay hombrotes de 1,80 fornidos que cuando empiezan a hablar de su papá empiezan a llorar, porque llevan un niño herido adentro. Y lo más tremendo es que
afectan la vida adulta porque se afectan sus relaciones. Miren, hermanos, muchos de los problemas en los hogares es problema de falta de sanidad en el alma. Y una esposa sabia y un esposo sabio deberían de discernir cuando están en batalla con sus cónyuges qué es lo que le está afectando a esa persona cuya raíz puede estar en su alma. ¿Me voy a entender? Por otro lado, también hay quienes tienen temor a tomar responsabilidades, pues recibieron una administración de inutilidad. ¿A cuántos alguna vez le dijo una persona cercana, papá, mamá, tío, con quien se crió, eres un inútil, así enojado? Yo creo que a muchos de nosotros nos lo dijeron. Yo cada vez que trapeo, ay pastor, y usted trapea, a veces, no muchas veces, pero cada vez que trapeo me recuerdo de los regaños de mi mamá. Y he usado una palabra que no se me olvida, porque hay cosas que se quedan grabadas. No estás trapeando bien y estás dejando el piso con lamparones. ¿Alguna vez usaron esa palabra con ustedes? Es que no estaba parejo. Usted sabe que hay mamás perfeccionistas, ¿verdad? Entonces hace poco yo estaba trapeando para ayudar a mi esposa y no lo estaba dejando bien. Entonces me recordé. Pero mi esposa, gracias a Dios, no me dijo los lamparones. Si no, tal vez me hubiera enojado. O sea, hay cosas que pasan en esta vida actual que tuvieron su raíz en el pasado. Entonces todos nosotros tenemos botones. Y los cónyuges aprenden a conocer los botones. Y cuando están enojados, apachan el botón. Y el otro se defiende y apacha el otro botón. ¿Sí o no? Entonces hay que ir sanando. Hay que decir, hermano, mire, yo no sé por qué me enojo por esto y esto. Porque a veces puede uno no recordar nada. Como el ejemplo que nos daba Daniel para los que vinieron a escuela dominical, de ese hombre que tenía la calcomanía que le había puesto su mujer atrás, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, bocina. Y el otro de plano también era cristiano, bocinó, y por poco le cuesta de la forma como lo trató. Y él mismo no sabía por qué era así. Y los que oyeron el testimonio recuerdan o pueden recordar que había un problema de ese hombrón cuando a los 8 años todavía mojaba la cama. Eso es un conflicto. Que un niño de 4, 5, 6 años moje la cama. Y siempre tiene raíces en situaciones que afectaron su niñez. Por eso un papá que sabe que eso no es porque no quiera hacerlo, o mejor dicho, porque quiere hacerlo a propósito. Si solo le anda pegando y solo le dice, ay, vas a lavar esto, e insultándolo, eso va a dañar el alma de esa persona. Ministraciones de inutilidad. Aquí le pusieron su gorro de orejas de burro en la escuela. ¿Quién le dijo a los maestros? Claro, son inconversos, ¿verdad? Que le ponga a un alumno delante de todos, porque lo que más duele y da vergüenza es que te pongan delante de todos que eres un burro. Bueno, antes los maestros pegaban, ¿verdad? Dice que usted no pegaba, hermana Eva. Dice que tenían que poner las manos así. ¿Alguno de ustedes les pasó? Y con un reglazo usted. ¡Pah! Bueno, algunos dicen que esos tiempos eran mejores, ¿verdad? Pero el problema es que no resuelven la raíz. Por ejemplo, ahora se ha descubierto que hay como 25 a 30 diferencias de aprendizaje.
No todos aprendemos igual. Entonces un maestro que no conoce las diferencias de aprendizaje le va a decir burro al que no es burro. Va a insultar y va a tratar mal a una persona porque él no aprende de la misma manera que aprenden los demás. Pero hoy se conoce eso. Entonces, ese niñito que tiene dislexia y que el maestro no se ha dado cuenta que tiene dislexia y que cambia las letras, solo le va a poner mal. Y cada vez que se entrega un examen, este sacó 100 y el otro sacó 40 o 10 o 0. Entonces un maestro sabio tiene que entender que algo está pasando. Y los papás sabios que cuando lleva su nota mala, en lugar de ayudarlo, lo atacan más. Sí, que vos sos igual que no sé quién, y aquí, que... Entonces son ministraciones de inutilidad. Ahora, ¿cómo afecta eso? Afecta en la iglesia. Hay gente que se siente inútil en la iglesia. Hermano, ¿usted nos podría ayudar en tal cosa? No, no puedo. ¿Y cómo va a poder realmente darle estatura si no se ministra su alma? Mire, hay gente que no puede emprender alguna cosa porque desde que está pensando en emprender eso, ya está pensando en todos los problemas que se va a enfrentar. Y en lugar de tener la fe para creer que Dios lo va a ayudar, solito se está metiendo zancadilla. Y eso nos pasa a veces. En diferentes situaciones de trabajo, en la casa, en la iglesia y en cualquier lugar donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces, miren, hermanos, los hogares destruidos por divorcio. Acuérdense, yo viví eso. ¿Alguien más aquí vivió un divorcio? 1, 2, 3, 4. Uy, Señor, 5. Bastantes. Vicios. Hay hogares que se destruyen por vicios. Ausencia de alguno de los padres, ya sea que el papá abandonó, que es lo que más pasa en los países latinoamericanos. Pero ahora ya se ve mamás abandonando hijos. Eso no se miraba antes. Constituyen ocasión muchas veces de deformaciones en el alma. Si nosotros pudiéramos ver nuestra alma como la ve Dios, porque Él nos mira a nosotros exactamente como estamos, encontraría muchas deformaciones en nosotros. Por eso está que las relaciones en la iglesia, en el trabajo, en el lugar, muchas veces son complicadas. ¿Por qué hay hermanas que siempre contestan mal? ¿Por qué? Por una deformación en su alma. ¿Por qué hay varones sarcásticos? ¿Por qué hay personas que siempre están haciendo un humor negro? Eso se ve en las iglesias. ¿Por qué hay gente que solo critica? Son deformaciones en el alma. Gente que murmura, son deformaciones en el alma. Que lo que quiere hacer el Señor, mire pues, uno no puede pasar 20, 30 años en el Evangelio siendo el mismo o la misma. Pero yo que estuve por lo menos de los 11 a los 22 años en la tradición evangélica donde no oí nada de esto, y era una iglesia pequeña, pueblo pequeño, infierno grande. ¿Verdad? Todo se sabía. Entonces, yo ahora que hago comparaciones, digo, indudablemente aquellos les pasaba esto y esto y esto y esto, porque nadie les hablaba de la administración. Usted sabe que para muchos ministros el predicar se puede volver una carga. Porque no es lo mismo predicar en una iglesia 10 años seguidos o 20 años seguidos que ir de visita a una iglesia y predicar. ¿Cierto? Entonces, en la tradición evangélica, muchos compran un libro de sermones de enero para diciembre.
Y yo recuerdo que tenía un pastor que agarraba el librito de enero a diciembre y el otro año lo repetía. Claro, la palabra es la palabra, pero si no hay unción, si el Espíritu no está ahí y solo se traslada conocimiento o se repite de memoria un mensaje, probablemente, y si no hay doctrina de ministración del alma, uno no avanza, hermanos. Ahora, lo triste es que habiendo, uno decide voluntariamente no avanzar. ¿Se acuerda lo que dice Jeremías capítulo 6 y verso 16? Búsquelo. Pero nos habla de detenernos en el camino y buscar las sendas antiguas, preguntar por el buen camino y andar por él. No solo es saber cuál es el buen camino, andar por él, tomar la decisión de andar por él. Y cuando uno hace eso dice, y entonces hallará descanso vuestra alma. Pero la parte final del verso, ¿cómo termina? Toman la decisión de no andar. Y así está pasando con el pueblo de Dios. Conocen el buen camino, saben de los recursos que el Espíritu Santo tiene para liberarlos y dicen, no andaremos. Y el ejemplo del pueblo de Israel es que porque decidieron no andar, terminaron cautivos en Babilonia. Entonces aquel que decide no andar por él, quiere decir que la administración del alma es una senda antigua. Es algo que el Señor reveló para que nosotros podamos ser libres. Dice amén. Bueno, veamos un ejemplo bíblico, el de Jefté. Muy interesante. Fíjese que este era un hombre de guerra, como lo vemos nosotros. En el relato bíblico dice, era un hombre de guerra, al punto que fue un juez de Israel. Usted se recuerda que lo que pasaba en Israel era que había un ciclo. Israel se apartaba de Dios y el Señor los disciplinaba a través de un pueblo externo que los esclavizaba, les robaba todo. Tenían que pagar tributo. Entonces el pueblo, cuando estaba sojuzgado, pasaban años para eso, ¿verdad?, de aguantar la servidumbre, clamaban a Dios. Y cuando clamaban a Dios, estoy tratando de hacer un círculo, Dios levantaba un juez. Y este juez los liberaba. Pero pasaban 30, 40 años y otra vez el pueblo se apartaba. Y volvía a pasar lo mismo. Así que pasaron un montón de jueces. Uno de ellos era Jefté. Y era un hombre de guerra. Pero mire, dice un hombre de guerra y esforzado, pero estaba lleno de prejuicios. Porque su pasado había sido difícil. Entonces, insisto, lo que usted está viviendo hoy, si usted es honesto con usted mismo, a veces uno no se aguanta ni en el espejo, ni con uno mismo. Ay, yo cuando los veo a ustedes, los veo tan santos, tan completos, que cuando uno les habla estas cosas, dice uno, solo me pasa a mí. Tus hermanos ya están listos para que el Señor se los lleve, gloria a Dios, ¿verdad? Pero hay veces que la cosa se pone seria, ¿cierto? Bueno, veamos qué le pasaba a este hombre. Era hijo de una ramera. ¿Saben qué es lo lindo de ver estos personajes? Es que Dios usa al que Él quiere usar, sin importar su pasado. Y esto es maravilloso porque aquel que el enemigo lo tiene atrapado porque su pasado fue feo. Y le dice, tú no sirves, tú no vales. Pues ese es el mensaje del diablo. Como le digo, por eso hay que venir a las escuelas dominicales, hombre. No menosprecie la palabra de la escuela dominical. Su padre había sido cruel y duro con él. Su padre era Galaad. Y Galaad significa rocoso, terreno rocoso, región rocosa,
duro. Y la esposa de Galaad, acuérdense que Jefté nació de una prostituta. Esa prostituta no se quedó con su papá, pero tenía esposa el papá. Galaad tenía una mujer, una esposa. Así que tuvo una madre suplente. ¿Y qué sucede con las madres suplentes? No es igual que la madre natural, ¿no es cierto? O un padrastro. Aquel que se crió con un padrastro muchas veces sufrió mucho. Y lo más terrible es que cuando la familia tuvo hijos, sus hermanos lo despreciaron y se juntó con hombres de mala reputación. Leamos eso en Jueces 11:1. Ya con ese resumen lo voy a leer de corrido. Dice: existía entonces Jefté, Galaadita, 11:1, Galaadita, hombre valiente, hijo de una ramera, al cual había engendrado Galaad. Y la mujer de Galaad, ya es la madre sustituta, también le había parido hijos, los cuales cuando fueron grandes echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres bastardo. ¿Cómo cree que eso recibió Jefté? ¿Qué tanto le dolió eso a él? Fue devastador. Entonces, ¿qué pasó con él? Jueces 11:3, déjeme ir rápido. En la versión Ausejo dice: Jefté marchó lejos de sus hermanos y estableció su residencia en la región de Tob. Se le unieron algunos maleantes que hacían incursiones con él. ¿Qué camino agarró por lo que le sucedió? ¿No le parece esto algo que todo el tiempo se da? Si nosotros pudiéramos, obviamente con seguridad y todo, hablar con los mareros, ¿no cree que encontraríamos algo parecido? Y no solo con mareros, sino que aún con muchas personas que experimentaron algo como esto. Fíjese que en este país, si nosotros, lo que pasa es que no se hacen estadísticas, pero yo le aseguro, aquí hay hombres que han tenido 40, 50 hijos. Aquí en Guatemala. A donde iban a trabajar, ahí dejaban uno. Y entonces uno después oye que dice: fíjese que yo tengo hermanos de papá, tengo hermanos de mamá y tengo hermanos de papá y mamá. Y a veces la relación no es muy fluida, porque en el pasado hubo cosas, como le sucedió a Jefté, que sus hermanos lo echaron. Y Dios le dijeron: aquí no vas a heredar, porque tú eres un bastardo. Y me imagino que le decían: eres hijo de la prostituta aquella. Eso lo llevó a tener un pasado bien, porque prácticamente se unió a una banda de maleantes. Pero no termina ahí. Entonces, miren, lo que hemos leído, todas estas cosas le afectaron, como las cosas que nos han pasado a nosotros, nos afectaron. Y han hecho de nosotros lo que somos hoy. Hay gente que es muy tímida, hay gente que es muy salida. Por eso me gusta mucho cuando dice en uno de los evangelios, en los primeros capítulos dice, bueno, se repiten algunos de ellos, que Juan el Bautista vino para preparar calzada al Señor, como un trabajo precursor. Pero dentro de eso dice: los valles, súbanse, complejos de inferioridad. Usted tiene que pensar si usted no batalla con complejos de inferioridad. Todo monte. Uy, eso es lo malo de esto. Déjeme tomar algo. Para eso me lo trajeron, ¿verdad? Todo monte, complejo de superioridad, bájese. Entonces,
valle y monte. ¿Qué es lo que va a ser el trabajo precursor de Juan el Bautista? Buscar un equilibrio. Y los que se sienten muy bajos, súbase. Los que se sienten muy altos, bájese. Eso es el trabajo del Señor, que va a hacer el Señor en nosotros. Y noten que no es casualidad que Juan el Bautista era profeta, porque la administración del alma debe ser profética. Deben haber dones que ayuden a discernir. De tal manera que cuando lo visitaron los ancianos de Israel a Jefté, él les respondió, porque lo que pasa es que se volvió un hombre de guerra, forajido y todo lo que quiera, pero ahí aprendió a pelear y seguramente se hizo famoso por ganar batallas. Entonces, cuando llegaron los ancianos de Israel, porque necesitaban un caudillo, en ese ciclo que les dije, ¿verdad? Él les respondió, ahí sacó lo que tenía en su alma. ¿No me aborrecisteis vosotros? Y en realidad no eran los ancianos, habían sido sus hermanos, pero como ahí todo se manejaba por tribus, ahí se debe haber sabido en toda la tribu que él era bastardo y que lo echaron sus hermanos. ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Qué quiere decir esto? Que él estaba muy consciente de lo que le había pasado y lo que estaba viviendo y el odio que tenía. Tal vez, me imagino que haber sido un hombre violento, porque el hombre de guerra tiene que matar. Acuérdense que esos son contextos distintos a los nuestros. Y a veces uno se pone a pensar, ¿y cómo Dios usa a esa persona? Porque así es Dios. Te saca de la basura para ponerte en alto. Te saca del estercolero, como lo hizo con David, y lo pone en el trono. Así es Dios. Entonces su alma había sido dañada, pero fue sanada y finalmente gobernó a Israel. Entonces, mire, hermano, tal vez usted nunca se ha puesto a pensar que Dios lo puede levantar como un ministro, pastor de una iglesia. Aún los jóvenes que están aquí. Pero si usted llega a pastorear demasiado dañado en su alma, siempre va a tener problemas con las ovejas. Usted ha visto, yo he visto, iglesias que empiezan a crecer, pero tienen problemas y otra vez se baja. Vuelven a crecer y el pastor se pelea con las ovejas, otra vez se baja. Y así, chum, 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 chum. Y el pastor muchas veces no se da cuenta que él tiene problemas y siempre se los achaca a la oveja. Entonces, realmente Jefté le pasó de todo. Andaba en malos pasos, pero Dios lo quiso restaurar y le permitió gobernar a su pueblo, al pueblo de Dios. Claro, aquí lo estamos diciendo en resumen, muy rápido, ¿verdad? Pero es un buen ejemplo de cómo nosotros podemos tomar malas decisiones. Mire, yo he entendido que muchas veces cuando hay un divorcio en las familias, o el hijo toma un buen camino, o la mayoría de veces toman mal camino, porque se siente defraudado. ¿Sabe cuál es el mensaje que el hijo de divorcio tiene que enfrentar? Es el siguiente: yo no valgo lo suficiente para que mis padres se mantuvieran unidos. Y muchas veces el enemigo ataca diciéndole, tus papás se separaron por ti. Y todo eso viene en desmedro, en desmedro, en desmedro de su alma. Y es una mentira del diablo. Porque realmente fue la decisión de dos adultos, donde no necesariamente tenía que estar involucrado un niño o una niña. Entonces es un ataque a su identidad. Entonces no se siente amado. Tiene que batallar continuamente para buscar el amor de otros. Y es más, paga por el amor de otros.
Mire, yo he visto niños que le compran la refacción a toda su clase porque tienen recursos. Y la clase solo los ama porque él compra el amor. ¿Me voy a entender? Y eso que son niños. Después se casan con alguien y solo le dan cosas para que el amor sea correspondido, porque no se sienten valiosos. Hay gente que no se siente valiosa del amor de Dios y por eso no acepta el amor de Dios en sus vidas. Muy bien, otro poquito. Punto B, una vida descarriada. Vimos cómo la niñez, lo que pasa en la niñez puede afectar y enfermar de forma nuestra alma, pero también una vida descarriada. El Salmo 41:4 dice, aquí estamos. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. La vida descarriada que pudimos haber llevado antes de llegar al Señor daña el alma. Promiscuidad sexual, gente que se prostituye, gente que como Jefté se mete a hacer cosas que haría una banda de maleantes. Usted leyó esa versión, ¿verdad? Que se juntó con gente, no sé cómo decía su versión. Ociosa. Es como cuando los padres le dicen a uno, no salgas a la calle, ahí en la esquina. ¿Se ha dado cuenta usted que los ociosos se juntan en las esquinas? Y casi siempre son malas compañías. Bueno, entonces, una vida descarriada puede afectarnos. Ok. Tiempo atrás, al no tener el señorío de Cristo sobre nuestra vida, o ya cristianos, conociéndolo y alejándonos de su pastoreo, fuimos esclavos del pecado. Entonces, ¿qué dice Efesios? Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ninguno de nosotros nos escapamos de eso. Otros más, otros menos. Pero si usted pasó en el mundo mucho tiempo y le dio rienda suelta a lo que dice Efesios más adelante, 2:3, dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, todo eso no crea que no afectó nuestra alma. Ya vimos cómo hay leyes en los miembros, ya vimos cómo el viejo hombre actúa, ya vimos la naturaleza pecaminosa, la carne misma que desea lo que no le agrada a Dios. Eso ya lo vimos en otros temas. Pero entonces el verso 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. La tradición evangélica dice, bueno, en Cristo ya se hizo todo. Usted recibió a Cristo, ya está listo, porque no creen en la administración del alma. Pero el alma fue reprogramada. Dios no te entregó un alma mala. Cuando tú viniste a la tierra traías un alma perfecta. De alguna manera tu alma empezó a ser reprogramada. Entonces, en esa reprogramación del alma todo el tiempo que estuviste en el mundo, lo que quiere hacer el Señor ahora es volverte a la programación que a Él le agrada por medio de su palabra. ¿Dónde tenemos esa programación? En su palabra. Por eso la palabra debe de generar milagros internos en nosotros. O sea, no es tanto conocerla, sino que mis palabras son espíritu
y son vida. Ok, mire lo que dice Gálatas. Nuestro único interés era satisfacer los deseos del alma. Y usted conoce muy bien estos pasajes. Dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, pero eso se practicaba antes de estar en Cristo. Pero nos afectan, nos siguen afectando después de venir a Cristo. Lamentablemente sí. Esto le cuesta mucho creerlo al tradicional. Pero también en la experiencia del tradicional, si fuera sincero, también va a encontrar que hay tendencias que tiene exacerbadas, aun cuando vino a Cristo, que no le permiten muchas veces agradar a Dios. Y entonces ahí viene la administración del alma. Por ejemplo, imagínense ustedes, alguien que fue inmoral en el mundo, viene a Cristo y tiene tendencias inmorales todavía. Alguien que estuvo en la idolatría, ahora en Cristo idolatra a los ministros, idolatra a los apóstoles. ¿No lo nota? Idolatra su organización. Hay tendencias. El que pasó tomando licor y en borracheras, si no se cuida, puede caer nuevamente en eso. Por eso algunos mejor prefieren hacerle doctrina a la borrachera. Porque nuevamente encuentran que hay tendencias. Entonces dicen: no, esos son religiosos, esos aquí, esos allá. Y por eso le he dicho a usted, ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Estos versos, estos versos describen en la parte de abajo una serie de obras que viciaron nuestra alma. Estas desviaciones que pueden ser heredadas de nuestros antepasados, inclusive son efectos de una insatisfacción del alma. Bueno, aquí hay solo adultos, ¿verdad? Hay un niño. Ya no sos niño vos. ¿Qué edad tenés? Tápate los oídos. Pero, mire, esto puede complicarse tanto que una persona que no se satisfacía sexualmente en el mundo, al casarse en Cristo, puede ser un alma insatisfecha y buscar a otras personas y caer en adulterio. ¿Por qué? Porque no ha renunciado a esas tendencias. ¿Me doy a entender? Ok, ya vamos a ir avanzando. El punto C: problemas y fracasos. Otra de las causas de las deformaciones del alma son los hechos o circunstancias que vivimos. La pérdida de un ser querido, la quiebra de una empresa, el despido del trabajo, problemas familiares. Son apenas unos ejemplos. Puede provocar tal depresión o ansiedad que puede llevar a la persona en casos extremos hasta el suicidio. Como le digo, son apenas unas pequeñas cosas. O sea, las circunstancias que estamos enfrentando, si provocan, mire pues, hay cosas que estamos viviendo ahora que traen a luz las cosas del pasado. No sé si me doy a entender. A veces un insulto que alguien nos da nos recuerda lo que nos hicieron antes. Y eso surge, ¿se acuerda de la bolsa que estaba cerrada? Desde abajo, como una Coca-Cola que se movió. Y sálvese quien pueda. Y dice el esposo: ¿qué te pasó, mija? No sé. Es como una bomba que explota. Porque hay detonantes. Ahora, cuando eso sucede, yo creo que Dios lo está permitiendo
para que la persona que ha sido descuidada en su sanidad del alma se dé cuenta que hay cosas que están muy profundas, que el Señor lo que quiere es que salgan. Por eso decía el hermano Otto, el hombre, apliquémoslo también a la mujer, en crisis saca lo que tiene adentro. Hermano, benditas crisis que nos hacen a nosotros entender que el Espíritu Santo quiere sanarnos de cosas que quizá ni siquiera estábamos conscientes. Usted sabe que aquí hay personas que no tienen trabajo y se desesperan. ¿Quién no se va a desesperar? Y viene la falta de fe. ¿Está Dios conmigo o no está Dios conmigo? Y si pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Ahora, ¿será que Dios está permitiendo esa crisis por algo? Sí. Y mientras más rápido uno, con la ayuda ministerial, si es necesario, y a veces es muy, muy necesario, uno logra entender qué es lo que Dios le quiere enseñar a uno. Entonces, más rápidamente uno puede salir de ese proceso. Pero la buena noticia es que podemos salir de los procesos. Pero cuando salimos de uno, nos dan un chancecito y después entramos a otro. Dice amén. Bueno, mire, pues Job y David sufrieron depresiones, como un ejemplo bíblico. Sufrieron depresiones, habiendo recibido el auxilio del Señor. Por ejemplo, Job 3:11 dice, ¿por qué no morí yo al nacer? ¿Quién dice algo así? Alguien que está deprimido. Yo recuerdo a mi mamá muchas veces desear morirse. Fue una mujer que el divorcio con mi papá le generó muchas enfermedades desde los 35 años. Una artritis reumatoidea muy dolorosa, que usted sabe que es incurable, provocada por amargura en su alma. Y muchas veces la oí decirme, mi hijo, yo me quiero morir. Y tal vez usted oyó a padres o familiares cercanos. Pero Job dice, ¿por qué no yo? Porque estaba deprimido. Esas son productos de depresiones. Y la Biblia me gusta porque no oculta eso. ¿Pero por qué no lo oculta? Para que nosotros sepamos que como humanos podemos deprimirnos. O expiré al salir del vientre. Qué negativo, ¿verdad? Pero la Biblia lo pone. Por eso los cristianos, hermanos amados, debemos ser transparentes. Por eso a mí nunca me gustó el pentecostalismo cimarrón, sin doctrina. Porque ahí se hacía alardes de fe. ¿Cómo está, hermano? En victoria. Y no era cierto, hombre. Pero había que decir que se estaba en victoria. Pero la Biblia nos indica a nosotros que hay personas en victoria y hay personas que no están en victoria. Y nos muestra su falta de victoria. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué vamos a aparentar lo que no tenemos? Por eso qué lindo sería que nosotros cuando vengamos así arrastrando la Biblia, ¿verdad? A veces ha tenido usted ganas de venir a la iglesia y a veces no tiene ganas de venir a la iglesia, ¿cierto? Tenemos que ser sinceros. Yo mismo hay veces que me quiero quedar en la casa. Y el Señor me tiene que traer así, mire. Gracias a Dios cuando subo al púlpito, el Señor empieza a trabajar conmigo. Pero ¿por qué vamos a pretender ser siervos de Dios que nunca vamos a enfrentar nada difícil? La Biblia me deja ver a un hombre conforme al corazón de Dios con sus altibajos. El verso 13 de Job dice, porque ahora yo yacería tranquilo, dormiría y entonces tendría descanso. Él quería morirse. Usted puede ver la depresión de Elías en la cueva. Porque a veces cuando estamos deprimidos nos encuevamos. ¿Usted no le ha pasado que no quiere salir del cuarto? Mija, ¿y por qué no salís? Estoy mal.
Pero ahí un esposo sabio va a orar por ella, o viceversa, o por los hijos. El Salmo 77 del 2 al 10, no podemos leerlo todo, solo vamos a leer el verso 2. David dice: en el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Tenemos que estar conscientes que nos dieron emociones. En el alma están las emociones. Nos dieron mente, donde hay pensamientos que no siempre son positivos. A veces hay muchos pensamientos negativos por una enfermedad, una anomalía en el alma, que debemos de aprender a sanar. A veces un padre negativo hace hijos negativos, ¿cierto? Un padre que toda la vida todo es malo, sus hijos piensan igual. Pero un padre que en el Señor confía, sin hacer los alardes de fe, siendo equilibrado, va a ser hijos equilibrados. Amén. Bueno, el hermano Mayron me decía que manejara hoy 2 temas. Yo creo que no va a dar ni tiempo de manejar el primero. Ok. Debemos reconocer que la sanidad es un proceso. Ya entrando al tema propiamente, la sanidad del alma, vimos todas las enfermedades y apenas estamos atisbando en la punta del iceberg de lo que esto es. Es un proceso que se obtiene acercándose a Jesucristo. No vaya a creer que cuando usted se ministra por arte de magia, el pastor le va a poner la varita mágica y todo automáticamente se soluciona. Por eso es un proceso. Amén. Que para mí, desde que conocí la administración del alma, ya lleva 82, 92, 2002, 26 años de proceso en mi vida. Y el Señor me sigue ministrando. Ya usted también. No me va a decir usted que ya está sano completamente. Acercándonos a Jesucristo, muy importante, renunciando a continuar con ese malestar y cambiando de actitud, que es renovación, es renovar la mente. Eso está en el contexto de la administración del alma. Si usted no renueva su mente, dice el proverbio, lo que el hombre piensa, eso es. Usted piensa mal de usted, eso es lo que está encaminándose. Acuérdense que Job dijo, lo que temí, eso me vino. Fe negativa. Bueno, vamos a ver si no se me... Aquí estamos. Ahí está. Jesús en su ministerio terrenal ofreció verdadero descanso para nuestras almas. Eso es lo lindo que tenemos al médico divino, lo tenemos adentro. Y él dijo en Mateo 11, 28 y 29, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. No es solamente cansancio físico. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué lo puse en negro? Porque, hermano, para ministrarse hay que ser mansos y humildes. Hay que reconocer que necesitamos ayuda. Como yo supongo que soy su pastor, ¿verdad? Solo soy pastor solo de los que están aquí. Los únicos que dijeron amén así con convicción. Pero mire pues, como soy pues, su pastor, me preocupo por usted. Y lo observo. Ahora, ¿cómo lo observarás? El pastor de pastores. Y él sí lo conoce completamente. Y por amor a usted a veces le muestra a uno cosas. Por amor a usted me manda confirmaciones a través de otros hermanos que les está dando ojos. Y por eso, como no viene a mí, tendré que ir a usted. Y algunos tal vez no van a querer venir cuando los convoque. Pero yo sé
¿Quiénes buscan la administración aquí en la iglesia? Pero muchos de ustedes tienen años de estar aquí y no buscan administración. Ahora yo me pregunto, ¿solo se autoministran y así sale? ¿O ya están hechos? Usted sabe que aquí los jueves hay ahora quien ministra. Ah, pero no es usted, pastor. Esa es la excusa más socorrida. Porque en el himno que había era un departamento de administración y uno no pedía gustos. ¿Se quiere ministrar? Le tocaba el turno. Y Dios en su misericordia operaba. Es que no es el hombre, hermanos. Entonces usted aproveche. Yo espero abrir más turnos. Hoy el jueves hay una pareja aquí. Espero que el martes haya otra pareja. Entonces algunos me dicen, no, pastor, yo espero 3 meses hasta que me toque con usted. Y ya cuando llegan conmigo ya todo pasó. O se complicó más, el nudo se hizo más complicado. Ahora note, entonces ahí está la mansedumbre y la humildad de corazón, porque cuando yo quiero solo con el pastor, hasta cierto punto estoy mostrando un poco de orgullo. Es que a mí me tiene que ministrar el pastor. Como imagínese usted si así hubiera actuado Saulo de Tarso y hubiera dicho, tráiganme a Pedro desde Jerusalén para que él me ponga las manos. ¿Acaso yo soy cualquier cosa, pues? No, le mandaron al oscuro Ananías. No había currículum. Una vez apareció en la Biblia y nada más. Pero fue a poner las manos, recibió la vista y todo lo que usted sabe. Lo fue a ministrar. Y era un oscuro discípulo, pero en él estaba Cristo. Entonces, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso significa sanar. Bueno, el Señor constituye hombres. Note que Efesios 4 nos dice que Él mismo constituyó hombres para que pudieran asistirnos de parte suya, y eso lo dice Efesios 4, tan conocido, 11 y 12. Y Él dio a algunos, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. Dentro de la capacitación de los santos está la administración, para limpieza del alma, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces hay siervos llamados a ministrar. Los siervos llamados a ministrar pueden ser hombres y mujeres. A mí me consultaba un pastor que dice que había oído al doctor, pero él no podía entender por qué una mujer puede ministrar. Para él una mujer no debe ministrar. O sea, no tiene realmente un criterio adecuado. Hombres y mujeres pueden ministrar. Quienes deben de tener revelación de Dios para actuar cuando no se conoce con exactitud el área afectada. A veces le llegan a uno las personas y dicen, mire, fíjese que yo vengo por esto y esto y esto, y el Espíritu le dice, no es eso, es esto. Entonces uno le pregunta, mire hermana o mire hermano tal cosa. Acuérdese, nosotros presentamos frutos arjeñados u hojas secas o plagas en un árbol, porque nosotros somos como árboles de justicia, ¿verdad? Y entonces vamos por el fruto arjeñado, por las hojas caídas, lo que se mira, pero el problema muchas veces no está ahí. Son las raíces que no se miran, que están bien profundizadas en la tierra. Y entonces por esa razón los dones del Espíritu nos ayudan. El ejemplo que se da en David con el profeta Natán es un ejemplo de cómo Dios faculta a sus siervos con dones sobrenaturales
para descubrir la raíz de nuestra enfermedad y cómo poder ser un medio para traer salud a nuestro interior. Apunte solo esas citas porque no tenemos tiempo. Primer libro de Samuel 12, del 1 al 15, donde se ve todo el relato de cómo Natán llega ante David. Todo lo que hizo David lo hizo en oculto, pero Dios se lo reveló al profeta. Así que nosotros necesitamos Natanes. Yo le voy a decir algo. Si usted no busca al Natán, el Natán va a llegar a usted. Y tal vez se va a enojar. Pero si le pegaron centro, aunque se enoje, vaya a buscar del Señor o diga, sí, tiene razón, hermano, ore por mí. O hermana, ore por mí. Por eso yo creo que el ministerio profético va a ser profuso, el verdadero profetismo de Dios, cuando Él se esté acercando. Y vamos a pasar ratos colorados. Pero mejor un rato colorado que 100 descoloridos. Por eso, mejor que busquemos ahora. Se quedan quietos, pensativos, tristes, apesadumbrados. Hechos 9 es la administración de Ananías a Saulo. Y 1 Corintios 12, del 7 al 11, nos habla de los dones, donde están los dones de discernimiento. Fíjese, hermano, que yo me estoy dando cuenta que el Señor ya está levantando gente aquí con dones. Que les da visión, les da palabra de ciencia. Y que ahorita ellos, sujetándose, me están trayendo eso a mí. Y viera cómo me confirman lo que yo ya sé. Y que me va a hacer, ya lo estoy haciendo, citando personas. Uy. Pero gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Quién produce la sanidad? Terminamos con esto. Bueno, el médico de cuerpos, ¿verdad? Sabe que no puede sanar. Cuando tú te gradúes, mija, ¿cómo te llamas? Jennifer. Cuando tú te gradúes, vas a estar segura de que no vas a poder sanar. Tú solamente asiste con otros medios, medicamentos, procedimientos, etcétera, etcétera, operaciones. Así el poder sanador para el alma proviene de Dios. Si uno solo es un vaso. Pero recordemos que la unción hace la diferencia. Solo la unción del Espíritu pudrirá el yugo, dice Isaías 10:27, lo busca usted en casa. Asimismo, la confesión y la oración pueden traer libertad al afligido y al enfermo, según Santiago capítulo 5, 13, verso 13 y verso 16. Conclusiones. Son las 8:30 exacto. En el alma está la mayoría de los problemas o deformaciones del alma, del hombre, en su alma, en nuestra alma. Y Dios nos dio un alma sana, pero contrajo una serie de enfermedades que solo el médico divino podrá sanar. Entonces, pare de sufrir. Solo era para que se riera, ¿verdad? Pero realmente el evangelio, el verdadero evangelio, nos puede llevar a ser sanados de aquellas cosas que nosotros hemos guardado en nuestro corazón, muchas veces por vergüenza. Y la vergüenza no necesariamente es aquello que nosotros creemos que es, ay, me da vergüenza hablar en público, ay, me da vergüenza hacer tal cosa. No, la vergüenza es como el SIDA del alma. ¿Usted sabe cuál es el SIDA? ¿Qué hace el SIDA en el cuerpo, Jennifer? Examen. El SIDA debilita todas las defensas. Ok. Lo que hace el SIDA al cuerpo es que afecta el sistema inmunológico, que para más sencillo, las defensas del cuerpo. O sea, la gente no se muere cuando tiene SIDA por SIDA, sino se muere porque no tiene mecanismo de defensa a su cuerpo y una neumonía, un catarro, una gripe o una infección, como no tiene sistema inmunológico, se muere por el catarro, se muere por la infección, se muere por la neumonía. Ahora, la vergüenza es el SIDA del alma.
afecta el sistema inmunológico de tu alma. Y la vergüenza lo que ataca es la identidad. Por eso cuando un niño pequeñito se le exige algo que no puede hacer, se le va metiendo vergüenza. Y la vergüenza, el mensaje que lleva es, no yo hice algo malo, sino que lo que le dice a la gente es, yo soy algo malo. Por eso los padres debemos aprender a corregir, y las abuelas que crían nietos, porque a veces eso sucede, ¿verdad? Deben aprender a corregir, no atacando la identidad del niño, sino corrigiendo lo malo que hizo ese niño, porque Dios es así. Dios no te ataca tu identidad, porque si Dios atacara tu identidad al conocer tu pecado, te diría, tú ya no eres mi hijo, porque nuestra identidad es ser hijos de Dios. Y no importa qué pecado usted permita en su vida, nunca va a oír que el Señor le diga, dejaste de ser mi hijo, atacando tu identidad, sino te va a decir, hijo, lo que estás haciendo no me agrada, no está bien, y debes de dejar de hacerlo. Y lo dice por su palabra, por un mensaje, por tu relación con Él, un mensaje interno, de la forma como Él habla. Entonces, mucha gente tiene una vergüenza tan profunda en su alma que está en las capas más inferiores de su alma. Y la vergüenza generalmente produce ira. ¿Qué fue lo que provocó, otra vez volviendo a la escuela dominical, a ese hombrón ir a agarrar del pescuezo al otro? La gran ira que tenía en su corazón, en su alma. ¿Dónde empezó? Con la vergüenza que sufrió cuando su papá delante de sus amiguitos le baja sus ropas interiores y delante de ellos lo corrige, pretendiendo el papá que con eso era una lección que nunca iba a olvidar y que iba a dejar de ser un mojacamas. Y lo único que produjo en él fue la vergüenza, que como se metió y él se lo olvidó, por eso no sabía por qué era tan iracundo, pero cada vez que algo sucedía, el botón de la ira se apachaba. Pero lo que tenían que trabajar era la vergüenza. Y cuando el Señor reveló al ministro dónde empezó todo, se quitó la vergüenza, perdonó a su papá, fue libre y se fue la ira. Entonces, hermanos amados, miren, yo como anhelo que usted tome en serio lo que aquí se le enseña. Y quiero pensar que el Espíritu le enseña a usted y que usted tiene testimonio. Pero con esa palabra tiene que actuar, tiene que moverse. Y cuando la lleve a otros, también que ellos, los discipuladores, yo espero que Dios les dé ojos para ver. Y por eso creo que vamos a tener que preparar un seminario de administración para discipuladores. Porque ustedes le van a tener que entrar. Y cuando la cosa se les complique, traerlos para acá. Y estar observando que vengan. Por ejemplo, si usted en su discipulado pasa un accidente y alguien se corta, usted va a ver cómo se lo lleva al hospital, si la herida es profunda. Entonces, si usted lo está viendo herido, no se concrete solamente a llevarle la leccioncita, como leccioncita, sino dígale, mira, necesitas administración. No, yo nunca me he ministrado. Necesita administración. Busque, haga una cita. Motívelos. Ahora, si la cosa a usted le puede entrar, por eso es una labor tremenda. Preguntas.